Vamos a conversar. A esta hora agradecemos el tiempo que nos da el doctor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Álvarez, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Bien, hoy el gobierno, mediante un comunicado a través de la Cancillería, ha emitido esta información donde se señala que no ha habido un desacato respecto a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a este caso de la Cantuta y Barrios Altos referidos a la liberación que se ha dado al expresidente Alberto Fujimori. ¿Cómo queda esta situación, doctor? Por favor, explique a nuestros oyentes y televidentes. Ya se pronunció la Corte, ya le respondió el gobierno peruano en este comunicado. ¿Qué tiene que pasar después? Lo que primero tenemos que tener en cuenta, al margen de cualquier posición que podamos tener, es de que la Corte Interamericana, a través de su presidente, no puede ordenar a un país a hacer o a no hacer algo que no está contenida en una sentencia de fondo. Aquí hay cierta interpretación parcializada, una, una situación como la que sufre el Perú, donde hay una corte que se ha autodeclarado eh, en, en supervisión de sentencia, la sentencia de Barrios Altos. O sea, hace más de 35 años emitió la corte una sentencia y se mantiene en etapa de supervisión de sentencia. No existe que yo conozca algún precedente de este tipo que la Corte mantenga durante más de 35 años esta situación. Muy bien, a pesar de ello, el hecho de que el Estado peruano le dé o no indulto a una persona puede ser objeto de controversia por parte de la Corte si es que este indulto, como bien podría ser también una amnistía, está dirigida hacia lograr la impunidad de aquellas personas que han violado derechos humanos. En este caso, no se da el tema donde sí habilitaría a la Corte a ingresar, porque se trata de un expresidente que ha pasado 13 o 14 años en la cárcel y es una persona vulnerable de acuerdo a la propia jurisprudencia de la Corte. Uh-huh. Por tanto, el comunicado del Estado peruano es correcto. Muchos han señalado de que es timorato. No, es bastante respetuoso con respecto al sistema interamericano y a la Corte en sí, pero puntualiza hechos evidentes y lo que debe pasar en el futuro, de acuerdo a la Convención Americana, no es otra cosa que la Corte informe a la Asamblea General de lo que la Corte cree que es un desacato y el Estado peruano posiblemente envíe personas a defenderlo, diga de que no hay desacato porque esa palabra no existe en la Convención Americana, Uh-huh. primero. Y segundo, no hay desacato porque no hubo orden, porque el señor presidente de la Corte no puede ordenar a un Estado. Él en en su ego puede pensar que sí, pero no, no puede. Uh-huh. Claro, ahora, doctor, entonces, ¿usted está de acuerdo con esta posición, con esta información mediante este comunicado oficial? Si bien es cierto, ha sido escueto, pero preciso y descriptivo, en que no ha habido desacato. ¿Usted comparte entonces Sí, este sí, por informe? supuesto. O sea, desacato existe si es que el Perú no acata una sentencia de fondo de la Uh-huh. Corte. Uh-huh. En este caso no ha habido sentencia, no ha habido ni siquiera una resolución de la Corte, sino más bien una disposición, una a manera de sugerencia, que dicho sea de paso tampoco existe en la Convención Americana. Claro. Ahora, El presidente ha actuado fuera
del rango normativo de la Corte, que hace ya algunos años pretende expandir los límites de sus atribuciones. Ujú, Y muchas veces sin éxito, ¿eh? Porque muchos estados han frenado esas pretensiones extraconvencionales de la Corte. ujú. Ahora, doctor Álvarez, en esta situación, si ya porque en primer término la Corte pues no ha estado de acuerdo con esta decisión del Tribunal Constitucional y le pidió al gobierno se pronuncie, ya se pronunció el gobierno y de insistir la Corte, de alguna manera habría ya una intromisión, no sé si cabe el término, doctor, La intromisión ya existe ya existe. desde el momento en que la Corte no es una instancia, una tercera o cuarta instancia de la justicia peruana, y tampoco es una Corte de casación. O sea, lo que la Corte quiere es casar la sentencia del Tribunal Constitucional, y eso no lo puede hacer. O sea, a la Corte le puede parecer bien o mal una sentencia del Tribunal Constitucional o una sentencia de la Corte Suprema, pero si no, si no tiene un marco de atribuciones, la Corte no puede actuar. Ujú. Lo que puede actuar de manera política, porque no le gusta la política de una sentencia de la justicia peruana, es quejarse ante la Asamblea General, que es la instancia política. Ujú. Ahora, algunos sectores, otros especialistas precisan que esta posición del Perú o el Estado peruano estaría cayendo en una situación rebelde de incumplimiento de sentencia. ¿Usted comparte ello? Naturalmente no, ¿no? De acuerdo a lo que nos ha Bueno, apreciado. lo compartiría si hubiese una sentencia. Ujú, Perú, o sea, todo esto está en el marco de una sentencia de hace más de 30 años, Barrios Altos. Y el Perú ha cumplido con la sentencia, ha procesado a todos los implicados, los ha sentenciado, los ha hecho pagar cárcel, muchos están todavía en la cárcel, y ha pagado las reparaciones, ha construido monumentos, ha pagado dinero a las familias de las víctimas y no encuentro dónde podría estar el incumplimiento de una sentencia. claro. Ahora, si se trata de que nos vamos a dejar dar órdenes personales, o sea, una persona contra el Estado peruano y el Estado peruano tenga que cumplirlas, allí sí hay problema porque la Convención Americana no dice nada de eso. Ujú. Ahora, doctor Álvarez, para que quede claro también para nuestros oyentes y televidentes, ¿no? El indulto, pues, es una institución de derecho de gracia nacional, interno, de cada país y naturalmente nuestro país, y tendría que, por una decisión de indulto que se dé, aparte de este caso Fujimori en otra oportunidad, también tendría que interferir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No en realidad, porque no se trata, a ver, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana se señala claramente que no es válida la amnistía ni el indulto de personas que han violado derechos humanos si se trata de favorecerlas con impunidad. O sea, que siendo procesadas o condenadas, no paguen sus culpas. Entonces, Fujimori ha pagado en parte su culpa, ha estado en la cárcel 12 o 13 o 14 años y tiene un indulto de hace 6 años. Ujú. ¿Ese indulto promueve la impunidad? Algunos señalan que sí, lo que significaría de que Fujimori debe morir en la cárcel. La jurisprudencia de los derechos humanos señala de que las personas deben morir en la cárcel. No, eso no lo puede determinar ni ordenar una corte, ni la Comisión Interamericana, ni ninguna de estas personas que son parte de la burocracia del sistema interamericano. Ujú. Ahora, ¿existe un derecho a la venganza por parte de las víctimas? No, no existe un derecho a la venganza. En ningún país desarrollado
se pregunta a los familiares de las víctimas si están de acuerdo o no con los beneficios penitenciarios, los beneficios de libertad, o si están de acuerdo o no con un indulto. O sea, eso no existe. O sea, lo que se tiene que hacer es verificar que no haya impunidad y que el Estado haya reparado a las víctimas. De eso sí tienen derecho, pero a exigir que el expresidente muera en la cárcel, a pesar de su edad, a pesar de sus enfermedades, eso es cruel. Eso es un trato cruel e inhumano. Ahora, ¿qué pasaría nuevamente? Por eso le preguntaba, doctor, si nuevamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos se vuelve a pronunciar contra este indulto. ¿Tendría que nuevamente contestarle la Cancillería o Sí, cuál sería la posición? sí, seguramente contestaría la Cancillería de que en principio no hay un tema controvertido y que el Perú como Estado no ha violado en ningún aspecto los principios ni la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Yo ahora, doctor Álvarez, en todo caso, para información internacional, la información de la posición peruana en otros países, ¿tendría que salir el canciller a explicar esta situación? ¿Cree usted sería lo más conveniente? No creo necesario ¿No? porque Argentina tiene varias sentencias, no incidentes como este, varias sentencias de la Corte que no cumple. Brasil, idem. Y, Nicaragua, Venezuela, Colombia, también. O sea, muchas veces, y esto es humano, los jueces de la Corte se han extralimitado tratando de ampliar el rango de sus atribuciones. Y normalmente los estados han hecho lo que Perú ha hecho. Les ha frenado, porque no está en el marco normativo del sistema. No pueden ordenar hacer o dejar de hacer a los estados. No son justicia nacional, no se sustituyen a la justicia nacional, son subsidiarios, en tanto no funciona la justicia nacional. ahora, doctor Alves, ¿qué es lo más que puede hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta posición que califica de desacato y que lo puede consignar en un informe, elevarlo a la OEA? Elevarlo a la Asamblea General, y en la Asamblea General se discutirá. Que ahí se determinará o tomará una posición la Asamblea General. Posiblemente sí. Ahora, como le he explicado, los países ya coleccionan. En Perú no, porque Perú ha sido fiel cumplidor Claro. de todas las sugerencias y gestos de la Corte, pero los países normalmente coleccionan muchas disposiciones y resoluciones de la Corte que no cumplen porque en realidad no son susceptibles de cumplimiento. Generalmente la Corte en esos casos se ha extralimitado y al final termina en letra muerta. Y sin embargo, no sería necesario salirse de la Corte tampoco, ¿no? No, es necesario mantener un sistema interamericano de protección a los derechos humanos, porque hemos visto cómo en cualquier momento eh, eh, aparece un gobierno que viola realmente los derechos fundamentales, asesina adversarios o los mete en la cárcel sin proceso, y esto es factible en en cualquier país de Iberoamérica, lamentablemente. Pues tenemos que tener un sistema interamericano de protección de los derechos humanos, pero obviamente no este, no uno parcializado, no uno que proteja a sus amigos y ataque a sus adversarios. Muy politizado, ¿no? Sí, evidentemente, en este caso también revelado, ¿no? Tal cual es, o sea, es, no demoran ni 3 días para emitir una resolución o para reaccionar cuando sus amigos los llaman por teléfono, pero pueden demorar años cuando se trata de pensionistas o de gente que ha perdido sus derechos en un país, o de una expresidenta como la boliviana, de que ha sido encarcelada a pesar de haber asumido la presidencia de acuerdo a la constitución de su país.
Entonces, a los amigos, todo. A los adversarios o ajenos al círculo político, Con todo. nada. Nada, no, tampoco, ni siquiera la ley. Nada. No existe la corte Ujú. para la boliviana, ni para los presos políticos venezolanos, ni para los presos políticos en otros países, ¿no? Por cierto. Bien, doctor, muchas gracias por esta claridad en sus explicaciones. Doctor Ernesto Álvarez Miranda, presidente del Tribunal Constitucional en este caso controversial de el caso del expresidente Alberto Fujimori. Muchas gracias, un abrazo, doctor, y que tengan De las gracias. una feliz fiesta, doctor. De igual manera, feliz Navidad. Feliz Navidad.